El doctor Horacio Canepa Torre pronunciará la conferencia denominada Temas frecuentes en el arbitraje de la contratación estatal. Buenas noches. Agradezco a la Universidad Católica, mi alma mater, al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, por permitirme conversar con ustedes hoy sobre el tema de los problemas del arbitraje en la contratación estatal. Vamos a tener que hacer un cambio abrupto luego de las intervenciones del doctor Sterling y del doctor García Calderón en cuanto al tema internacional para conversar acerca del tema del arbitraje en la contratación estatal. El arbitraje en la contratación estatal básicamente tiene fundamento en la Ley 26.850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo 083/2004 PCM, y el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 084 PCM. Estas normas aún vigentes, y supletoriamente se aplicaba la ley derogada de arbitraje, la 26.542, y hoy, con la dación de los decretos legislativos a la luz del TLC con los Estados Unidos, tenemos el decreto legislativo 1017, que aprueba la ley de contrataciones del Estado, que próximamente entrará en vigencia. Acá Franz Kudmüller está redactando el reglamento. Y tenemos la nueva ley de arbitraje, que es el decreto legislativo 1071, en vigencia desde el 1 de septiembre de este año, que se aplica supletoriamente en el tema del arbitraje de las contrataciones estatales. Hoy, por ley, toda controversia suscitada dentro de un proceso de selección se tiene que resolver necesariamente vía la conciliación o el arbitraje. Y permítanme leer lo que va a ser el próximo artículo 42, que entrará en vigencia de la nueva ley de contrataciones, que dice: toda controversia generada por un proceso de selección se resolverá mediante conciliación o arbitraje. En consecuencia, no hay forma de ir por este tema a sede judicial, tiene que resolverse necesariamente en sede arbitral. Voy a tocar someramente algunos de los problemas que yo he encontrado a lo largo de mi experiencia en tribunales arbitrales, como árbitro designado por las partes o como presidente de tribunales arbitrales, desde la época que me tocó arbitrar por primera vez en un arbitraje laboral, por allá por el año de 1993. La primera disyuntiva surge cuando no es posible determinar, por la mala redacción de la cláusula arbitral, esto es lo que llamamos las cláusulas patológicas, si el arbitraje es uno institucional o es un arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc es conducido por el tribunal arbitral directamente, y el arbitraje administrado es organizado y administrado, valga la redundancia, por una institución arbitral. No voy a entrar a definir más este tema, porque entiendo que a la luz de estas conferencias otros expositores han tocado la diferencia entre estos dos tipos de arbitrajes, el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. ¿Qué es lo que ocurre cuando en esta cláusula arbitral no dice si el arbitraje es ad hoc o el arbitraje es institucional? Esta nueva ley de arbitraje, que ya está en vigencia, zanja esta vieja discusión y pone 4 causas por las cuales puede generarse una cláusula patológica dentro de un convenio arbitral. El artículo 7 de la nueva ley, en el inciso 3, señala: si se omite el tipo de arbitraje, si es uno institucional o uno ad hoc, o sea, si en la cláusula no se hace mención si el arbitraje es institucional o ad hoc,
la ley zanja y dice el arbitraje será ad hoc. Si se decide por un arbitraje institucional donde dos instituciones son incompatibles o contradictorias, que la cláusula arbitral se prevé que hay dos instituciones contradictorias, nuevamente la nueva ley de arbitraje zanja y dice que ese arbitraje será ad hoc. Si se hace la designación de una institución arbitral inexistente, en ese caso la ley nuevamente zanja y dice que en este caso el arbitraje será ad hoc. Y si la institución arbitral designada por las partes rehúsa o no quiere hacerse cargo del arbitraje, la ley nuevamente dice que ese arbitraje no será institucional, sino será ad hoc. Obviamente que esta no es una norma de orden público, en consecuencia, las partes en el uso de la autonomía y la voluntad pueden pactar válidamente en contrario. Un segundo escollo que yo he encontrado a lo largo de mi experiencia arbitral tiene que ver con mis amigos del Consucode y sobre todo con mis amigos de arbitraje del Consucode. Tengo una vieja y gran amistad desde las aulas universitarias por ahí de 1982 con Franz Kundmüller. No solamente lo respeto como profesional, sino somos muy buenos amigos. ¿Qué es lo que ocurre con las instalaciones del tribunal, de los tribunales arbitrales en el Consucode? Ahí se pueden dar dos cosas y quienes han arbitrado me van a dar la razón. Una primera es donde no haya ningún problema. Luego de designadas las dos partes, designados los árbitros, y luego que los árbitros han aceptado la designación y han decidido que no tienen ninguna incompatibilidad para llevar adelante el proceso, una de las partes presenta la solicitud arbitral, que para ello tiene 5 días de acuerdo a una directiva que es la 03/2005 del Consucode, la presidencia del Consucode de febrero del 2005. Y con la solicitud hay que pagar la tasa, que son los 157.50 soles. Ocurrido esto, más o menos se demora alrededor de 30 días, en algunos casos un poco más, porque depende de la disponibilidad del espacio físico de las oficinas en el Consucode y también depende del espacio de los recursos humanos, si hay o no los funcionarios para llevar adelante el proceso. Un segundo tema: los árbitros designados, aceptados el arbitraje, señalados que no hay incompatibilidades para llevar adelante el mismo, normalmente la parte que presentó la demanda arbitral, que es la interesada en el resultado a través del laudo, simplemente no paga esta bendita tasa de los 157.50 y el arbitraje se queda ahí a la calenda griega. Yo les cuento que yo tengo 2 procesos arbitrales que tienen más de un año, que están ahí y que no se ha instalado porque precisamente no se ha presentado esa solicitud adjuntando la tasa de los 157.50. Entonces he querido escudriñar cuál es la razón, que normalmente quien presenta un arbitraje es porque quiere que le amparen la pretensión y quiere el resultado del mismo. Acá se ha generado una corruptela, que es presentan la solicitud de arbitraje, no pagan la tasa y el tema queda ahí por mucho tiempo, y eso evita que no lo sancionen porque por medio hay supuestamente un proceso de arbitraje en trámite. Esta propia directiva 03/2005 del Consucode hace una excepción, que para mí esa excepción debería ser la regla general. La excepción dice que cuando se instalan los procedimientos arbitrales vinculados a los temas administrativos, fuera de Lima Metropolitana, le exoneran esto de pasar por el Consucode y de pagar la tasa. En consecuencia, se instalan como una suerte de tribunales ad hoc y solamente le exigen que cumplan con que el acta de instalación sea de acuerdo a las normas del Consucode y lo remitan inmediatamente al mismo. Yo creo que una de las maneras de descongestionar el arbitraje debería ser
de que la instalación de este tipo de arbitrajes no tenga que pasar necesariamente por el formalismo de presentar la solicitud en los 5 días al Consucode, de pagar esta bendita tasa de los 157.50, sino que se instalen como un tribunal ad hoc bajo el acta de instalación del Consucode y que remitan de inmediato esto al Consucode. Yo estoy seguro que con ello no vamos a vulnerar de ninguna manera los principios de moralidad, de imparcialidad, de transparencia, de trato justo, de trato igualitario, sino lo que vamos a hacer es que los arbitrajes sean más expeditivos y no se tenga que pasar necesariamente por ese caño, porque yo estoy seguro que France, que tiene la mayor voluntad del mundo, la cantidad de arbitrajes que le llevan los desborda, no solamente por el espacio físico pequeño que tienen las instalaciones de arbitraje del Consucode, sino fundamentalmente porque no cuentan con la gran cantidad de personal para llevar adelante este encargo. En consecuencia, esos son uno de los vía crucis que tenemos que pasar quienes en algún momento somos árbitros de parte o presidentes de tribunal arbitral. Por eso que cuando el presidente llega al Consucode, luego de esta serie de cosas, instala, lo primero que hace es nombrar a su secretario y agarrar el arbitraje y llevarlo de inmediatamente a su oficina. Y hay una cosa, el acta de instalación, yo tengo una teoría sobre eso, que no necesita ser tan formal, porque pueden incluso no participar las partes, porque lo único que se le va a entregar en ese momento son las reglas del arbitraje, y si tienen alguna objeción sobre ello, presentan en un escrito y el tribunal, si tiene la razón, las va a acoger. A lo largo de mi experiencia arbitral, las únicas objeciones que he encontrado cuando las partes han estado presentes, sobre todo en las instalaciones en el Consucode, las únicas objeciones a las actas de instalación han sido que no quieren para la demanda 10 días, sino quieren 15, o no quieren para pagar 10 días, sino quieren 20 o 25 días. Nunca he encontrado una objeción distinta a estas. Entonces es una pérdida de tiempo hacer ir a los abogados, al contratista, a los abogados de las entidades, a las actas de instalación, si tranquilamente podrían realizarse sin la presencia de ellos. Otro tema que quiero tocar someramente es la ausencia injustificada de un miembro del tribunal a las diligencias programadas. La ley antigua derogada de arbitraje señalaba que si no se ponía exprofesamente dentro de las reglas del arbitraje que se necesitaban la presencia de todos los miembros, el procedimiento podría desarrollarse con la mayoría de ellos. Y yo fíjense que soy cuidadoso en las actas de instalación precisamente de poner eso, porque tuve una amarga experiencia hace unos años, sin revelar por el deber de confidencialidad a las partes, en un arbitraje entre una municipalidad en Piura y un contratista, donde el árbitro designado por la municipalidad vivía en Piura y el arbitraje se desarrollaba en Lima. Él solo vino a la primera audiencia de instalación, no vino a ninguna otra porque cayó enfermo y tenían que dializarlo, y si no hubiera sido que existía en las reglas del arbitraje, que el arbitraje era por mayoría, hubiéramos tenido que esperar la remoción de ese árbitro y el nombramiento de otro, que a Dios gracias no se dio. Esto felizmente la nueva ley se ha zanjado y el problema no pasa a mayores. Otro tema importante es el momento de resolver las excepciones. La derogada ley de arbitraje no reguló expresamente la tramitación de este medio de defensa. Hoy, esto en el artículo 41, se menciona expresamente que el tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre las excepciones como la de prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales. En consecuencia, el tribunal decidirá en forma previa o con el laudo. Tiene dos opciones. Una primera, frente a una excepción, luego de recibida la analiza y la puede resolver de inmediato. O si no tiene elementos de juicio, se reserva y lo resuelve con el laudo. He visto en mi experiencia arbitral que a veces la excepción
fluye de que va a ser declarada fundada, y a veces hay árbitros que no quieren resolverlo inmediatamente, sino quieren llevarlo hasta el final, hasta el laudo. Y aunque les parezca mentira, esto es simplemente porque lo que no quieren es cobrar de menos, sino quieren cobrar de más con el laudo, y eso hace efectivamente que terminen dilatando un proceso arbitral de 5 o 6 meses, cuando anteladamente podrían saber de que esa excepción es declarada fundada. Bueno, estas son las pequeñas cosas que sí se están dando en el medio, y lamentablemente de no cortarlas van a terminar desprestigiando la institución arbitral. Hoy, de acuerdo a la nueva ley, se puede decidir si se resuelve en forma previa o con el laudo, y esta decisión del tribunal es inimpugnable. La única manera que tienen las partes es irse en nulidad del laudo en sede judicial. Otro tema que siempre me ha interesado es el tema que pasa con los medios probatorios presentados terminada la etapa postulatoria. En muchos casos resultan inadmisibles los medios probatorios que las partes presentan una vez cerrada la etapa postulatoria. Algunos tribunales, y yo me inclino dentro de ellos, aceptamos de oficio esta prueba porque fundamentalmente, aun cuando se ha cerrado la etapa postulatoria, esta prueba da luces para resolver una controversia. Si bien la vieja ley decía que la etapa postulatoria era perentoria, ya les dije que de oficio se admitía esto. Esto ha sido corregido en la nueva ley de arbitraje, en el artículo 43, que dice que el tribunal arbitral tiene la facultad para decidir de manera exclusiva la admisión, la pertinencia y la actuación de las pruebas, pero además puede ordenar en cualquier momento el proceso arbitral la presentación y la actuación de las pruebas que estime necesarias. En consecuencia, con la nueva ley de arbitraje no hay prueba presentada a destiempo. Toda prueba antes de la emisión del laudo debe de ser admitida. Por otro lado, resulta injusto, termina siendo una leguleyada, que porque presentaron una prueba importante después de vencida la etapa probatoria, se le diga: tu prueba, aun cuando es buena, no vale porque llegaste tarde. Hay un tema que es el que quiero tocar, que es el tema de la recusación. Cuando quien es recusado es uno de los miembros del tribunal arbitral, lo resuelven los otros dos que no son los recusados. Pero tratándose de la recusación de todos los miembros de un tribunal arbitral, con la antigua ley lo resolvía la institución que lo designaba, y en caso de tratarse de un tribunal ad hoc, lo resolvía el juez. Imagínense, qué terrible. Yo tuve un caso hace unos años, y eso lo conoce Franz, porque hablé de ese caso con él, que cuando en un proceso arbitral el árbitro, el presidente del tribunal y yo, que había sido designado por la entidad, advertimos que el árbitro designado por el contratista no solamente estaba actuando como árbitro, sino como abogado del contratista, y pusimos en evidencia esto en la primera audiencia de instalación, ¿qué ocurrió? Al día siguiente recusaron al presidente del tribunal y me recusaron a mí. Esa recusación fue al Consucode, y esa recusación en el Consucode, para declararse infundada, pasaron 8 meses. Bueno, eso ahora, con la nueva ley, ya se ha cortado. Lo resuelve la institución que nombra en arbitrajes institucionales, o lo resuelve la Cámara de Comercio respectiva, tratándose de arbitrajes ad hoc. Y como último punto quiero hablar del tema de la devolución de los honorarios. Eso es algo que a muchos de los colegas árbitros les da escozor cuando les piden la devolución. Pero acá hay un tema. Cuando el árbitro advierte
que la recusación es fundada porque sabe in pectore que lo que le están diciendo es cierto, por ejemplo, fue abogado de la parte y omitió el deber de declaración y por esa causa lo recusan. Si me dan un minuto, por favor. Si por esa causa lo recusan, no debería en ese momento de renunciar al arbitraje y como un hombre de honor devolver los honorarios. Pero no, muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Apelan a la solidaridad de los otros árbitros para pedirle que los otros árbitros resuelvan esta recusación en el sentido negativo y él siga adelante con el proceso. Y fíjese una cosa, esta corrupción ha llegado a tal grado que en la Cámara de Comercio de Lima, cuando se declaró fundado, no voy a dar nombres ni casos por el deber de no revelar temas privados, cuando declararon fundadas las recusaciones, hubieron árbitros que no les dio la gana de devolver los honorarios. Todas esas cosas se están dando en el mundo arbitral nuevo, que si de una vez por todas quienes estamos metidos en esto no cortamos por lo sano, van a terminar desprestigiando la institución arbitral. Les agradezco mucho por su tiempo y ha sido un placer conversar con ustedes. Gracias. Agradecemos muchísimo la intervención del señor Horacio Canepa y al mismo tiempo pues hacemos eco de las disculpas que nos ha manifestado para ausentarse de la sesión. A continuación me toca hablar a mí y hablaré sobre arbitraje y derecho internacional público. Intentaré ser lo más breve posible. Que no bien llego, lo primero que veo es la tarjeta roja. El derecho internacional público, como nosotros sabemos, tiene un origen, o mejor dicho, se entiende que su origen es una configuración interestatal, cuyas funciones son servir como un medio de garantía para la independencia de los estados, para servir para la coexistencia pacífica entre los mismos y también para la cooperación entre ellos. En este sentido, resulta bastante relevante el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que contiene o materializa en una norma escrita la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero bien, los estados, al igual que las personas, las empresas, las instituciones, los estados entre sí pueden llegar en algún momento a tener controversias y a pesar de la prohibición del uso de la fuerza, y lo estamos viendo cotidianamente en la prensa, pues pueden haber situaciones bélicas que son bastante lamentables. El arbitraje se erige como uno de estos mecanismos de solución de controversias al amparo de lo conceptuado en el capítulo 7 de la misma carta, ¿no?, que prevé el principio, o mejor dicho, recoge el principio de libre elección de medios. No necesariamente ha tenido que ser la Carta de las Naciones Unidas la que haya instituido, porque tampoco lo impone, el mecanismo arbitral como solución de controversias entre estados. Basta con recordar que en 1901 el rey de Inglaterra fue propuesto como árbitro, el rey de Italia fue propuesto como árbitro para la controversia entre Brasil y el Reino Unido sobre la Guyana británica, y esto pasó en 1901. Cuando hablamos de derecho internacional hay que tener presente un fenómeno que se está dando, que es la fragmentación del derecho internacional. La concretización, la especialización misma del derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional del mar, el derecho internacional económico, el derecho internacional del espacio aéreo. Intentando resumir lo que tenía previsto exponer, empezaremos hablando por el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. El arbitraje está presente, y está presente en la Convención Internacional contra la Tortura. Esta convención no solamente establece el tipo penal de lo que es una tortura, sino que también establece normas de jurisdicción, que se activan los principios de personalidad activa, principio de jurisdicción universal, principios de territorialidad. Bien.
El artículo 31 de esta convención señala que para las controversias que haya para la interpretación o aplicación de esta convención, los estados recurrirán al arbitraje. Algo que podría parecer un poco extraño quien habla de arbitraje en materia de derecho internacional penal, pero lo cierto es que no está muy alejado de la realidad si es que recordamos que a los finales de los años 90 el senador Augusto Pinochet había sido detenido en Londres y dentro de dentro de la estrategia que tendría posiblemente el Estado chileno figuraba el arbitraje, una figura que lo ha abordado el profesor Remiro Brottoms de la Universidad Autónoma de Madrid en un libro sobre el caso Pinochet. La Convención Internacional del Derecho del Mar también prevé el mecanismo arbitral. En el marco de las relaciones diplomáticas y consulares que están reguladas en las convenciones de Viena de 1961 y de 1963, los protocolos adicionales los protocolos facultativos a ambas convenciones establecen que el arbitraje puede ser invocado en lugar de acudir a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, el arbitraje en derecho internacional público nos abre también la puerta al derecho internacional económico. Muy brevemente diré que cuando un Estado puede ser demandado de tú a tú por un particular ante una instancia internacional, como pueden suceder con los tribunales del CIADI, lo que nos obliga a esto es a revisar nuestros manuales de derecho internacional público en parte de sujetos. Todos sabemos siempre los sujetos de derecho internacional son los Estados, las organizaciones internacionales, los pueblos. Últimamente se reconoce la subjetividad internacional del individuo, pero sin duda que cuando un ente particular, como puede ser una compañía, puede demandar a un Estado de tú a tú y no someterse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo como solía hacerse antes en los contratos públicos, ¿no merece esto una revisión de los llamados sujetos de derecho internacional? Dejaríamos ahí la pregunta. Para luego aludir el tema de fuentes. Todos sabemos que las fuentes del derecho internacional público son los tratados internacionales, la costumbre, los principios, la doctrina, la jurisprudencia. Y en cuanto a los laudos arbitrales internacionales que se dan, ¿acaso estos no constituyen una fuente de derecho internacional? El problema está en que lo que se plantea ahí es que en la medida en que hayan distintos laudos arbitrales internacionales, se puede dar lugar a jurisprudencia contradictoria o dispar. También simplemente mencionar que en el marco de la Organización Mundial de Comercio, el artículo 25 del entendimiento de solución de diferencias plantea como una alternativa al arbitraje, como una alternativa al sistema de grupos especiales. En el marco de las organizaciones internacionales también es bastante interesante, toda vez que sabemos que los Estados pueden recurrir a la Corte Internacional de Justicia, que es competente según su estatuto para resolver todas las cuestiones que se les sometan, las organizaciones internacionales carecen de jus standi. Entonces, la alternativa arbitral se convierte en el mecanismo idóneo para la resolución de controversias. Y esto no es mucha ficción en la medida en que todas las organizaciones internacionales tienen acuerdos de sede con los Estados, puesto que carecen de base territorial, para estar ahí, para mantener una representación. Interesantemente, y con esto quisiera terminar, hemos escuchado aquí, en las primeras intervenciones, hablar del orden público internacional. ¿Qué es esto? Bueno, diríamos que es un concepto jurídico indeterminado. Un concepto jurídico indeterminado porque no lo podemos definir exactamente qué es, y esto se conectaría con lo que en derecho internacional público se sabe, se conceptúa como el jus cogens, aquel derecho que está por encima de la voluntariedad de los Estados, que el Instituto de Derecho Internacional ha tratado de mencionar, ¿no?, de hacer un listado de estas normas de jus cogens, que yo creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo, como podrían ser el respeto de los derechos humanos, pero la pregunta que planteo ¿es el orden público internacional parte del jus cogens? ¿El jus cogens es parte del orden público internacional? ¿Es lo mismo? En fin, soy bastante consciente que siendo el presidente de la mesa el tiempo es oro, entonces doy por terminada mi intervención. No obstante, les comento que el texto completo de mi ponencia está en un libro que se llama El arbitraje en las distintas áreas del derecho, publicado por el estudio Mario Castillo Freire, en Palestra Editores, y con la colaboración de la Universidad Abad Oliva de Barcelona. Pues muchas gracias. Bien. Continuando con la programación,
toca el turno a la señora Marianela Ledesma Narváez. Ella es juez supernumerario en lo civil y nos expondrá el tema titulado El abuso del aseguramiento en el control judicial del laudo arbitral. Muy buenas noches. Mi agradecimiento al Centro de Conciliación de la Universidad Católica por tener la feliz iniciativa de esta organización, a la Embajada de Francia y al Estudio Mario Castillo Freire, en especial este último por su perseverancia en seguir convocando nuestro reencuentro para seguir hablando sobre temas arbitrales. Bueno, el tema que escogí para compartir con ustedes esta noche está vinculado con una actividad que es exclusivamente desarrollada en el ámbito en la que me desenvuelvo, que es en la actividad judicial. Y todas estas sesiones hemos venido escuchando con mucho interés lo que hacen los árbitros en la escena privada, ¿no? Con todo el ejercicio de esa autonomía privada de partes, que está todo muy bonito, muy simpático, pero lo que vamos a hablar ahora es qué sucede luego que emiten los laudos y qué hace los protagonistas o las partes que se sienten afectadas frente a toda esta actividad privada avasallada por todo el procedimiento arbitral, ¿no? Frente al único ámbito que tienen que recurrir, que es la actividad, que es la jurisdicción. Entonces el escenario en el que se ubica esta ponencia es ese, ¿no? El ámbito jurisdiccional, la justicia estatal, a la que menos o nadie quiere llegar, pero tarde o temprano llegan por más que sea actividad arbitral, ¿no? Y el escenario en el que se va a desarrollar es, le digo de manera muy sucinta, hay muchos puntos de contacto, solo voy a hablar uno de ellos, el tema de la anulación de los laudos, porque hablar de las vinculaciones en sede judicial lleva inclusive a muy buenas horas de trabajo sobre ello. Y la primera vinculación que mostraremos acá es la que se hace a través de un recurso impugnatorio, un cuestionamiento que hacen las partes o la parte que se siente afectada al procedimiento o a la actividad arbitral que se haya realizado. No es que la actividad arbitral sea un tema tan absoluto, irrevisable, incuestionable, sino que será revisada, cuestionable, impugnada y corregida luego que se emita el laudo arbitral. Por lo tanto, señalaremos cuál es el momento de poder cuestionar, revisar y corregir esos vicios o cuestionamientos dados en la actividad arbitral. Desde el aspecto exclusivamente formal será luego que emitido el laudo, ¿no? Esto ya lo ha señalado jurisprudencia del mismo Tribunal Constitucional, se ha reafirmado la nueva ley arbitral y sobre ello no hay nada que decir. El órgano competente es la sala judicial, la sala civil, el mecanismo es vía impugnación, recurso, no es ninguna pretensión autónoma ni nada por el estilo. Y acá viene el detalle, hasta antes de la modificación de la ley, bastaba interponer el recurso de anulación para generar un efecto colateral inmediato, que era, se suspendía la ejecución del laudo. Entonces, bajo este efecto que regulaba la vieja ley derogada, ¿no? Hacía que las partes esperaran el resultado del laudo y si le era desfavorable tenían la esperanza de suspender la ejecución del laudo interponiendo nada más un recurso de anulación y tratando, por cierto, de forzar las causales dentro de las famosas causales del artículo 73 que regulaba en cuál de esos 7 supuestos había que ubicarnos, ¿no? Porque teníamos un efecto inmediato que era suspender la ejecución. Pero acá había un detalle bastante interesante que no se da en las apelaciones de la justicia ordinaria o estatal, porque uno apela cualquier decisión y suspende la ejecución. En el tema arbitral tenía una cualidad especial. Había que hacer depósitos, fianzas o pagar el monto de los laudos que se habían condenado si es que las partes así lo habían pactado o si el reglamento de la institución arbitral así lo establecía, ¿no? Este era el escenario en el que se daba. A ver, podría seguir. Pero, bueno, la siguiente, porque es casi lo que decía, no bastaba el recurso de anulación para suspender el laudo. La siguiente, por favor, ¿no? El famoso artículo 72 de la vieja ley pedía un recibo de pago, un comprobante de depósito en cualquier entidad bancaria, una fianza solidaria o algo que mantuviera el valor económico, la condena del laudo que se imponía. A ver, la siguiente. ¿Qué sucedía en sede judicial? ¿Y a dónde viene el problema que planteo esta noche? En el procedimiento arbitral,
en la actividad arbitral que se realizaba es factible que se haya y se trabe medidas cautelares, ¿no? Entonces, hasta que los árbitros tuvieran el convencimiento y tomaran la decisión del derecho que querían definir en el laudo, las partes de manera muy estratégica pedían, ¿no?, actividades cautelares para asegurar a futuro la eficacia del laudo. E inclusive lo pedían aún sin procedimiento arbitral. Eso no es ninguna novedad. Lo seguimos manteniendo y me parece súper coherente que exista, es correcto. El problema se da cuando en un procedimiento arbitral se había solicitado medidas cautelares y sobre todo medida cautelar en forma de retención, había retenido dinero, retenciones, ¿no? Había el dinero retenido, se obtenía el laudo y la parte que había sido afectada con el laudo, y por cierto afectada con la medida cautelar, quería ir a sede judicial para pedir la revisión, el control de ese laudo. Y uno de los cuestionamientos que se hacía en sede judicial era, aplicando el artículo 72, literalmente le decía, trae tu fianza, tu carta, tu depósito por el valor del laudo. Y la parte decía, pero si ya he entregado, ¿no?, o ya se me ha requerido, o ya se me ha ejecutado una cautela dineraria, hay dinero retenido por el monto del derecho que se reclama, y encima pedirme que haga un depósito por justificar el recurso de anulación, entonces provocaba que sencillamente no se admitiera o no se le permitiera que ingresara a la jurisdicción para ir al control jurisdiccional. La pregunta que nos planteamos es, ¿y qué implicancia tiene ese depósito, ese pago, esa garantía que se tenía que hacer para poder lograr el concesorio de un recurso de anulación, para poder lograr ingresar al control jurisdiccional? Y ese depósito no tenía más alternativa o no tiene más razón de ser, que es asegurar a futuro una ejecución exitosa del laudo. Asegurar a futuro una ejecución exitosa del laudo. Pero sí hay una forma de aseguramiento, que son las cautelas, que son los aseguramientos ordinarios, sí, pero pidiéndote una cantidad, pidiéndote el depósito dinerario del valor del laudo de manera efectiva, dinero en efectivo, para concederte el recurso de anulación, lo que estoy provocando, lo que yo estoy permitiendo es que el resultado que pueda lograr ese recurso de anulación me va a permitir satisfacer de manera inmediata la ejecución del laudo con el dinero en efectivo, ¿no? Y con eso se evitaba o se burlaba por lo menos que los recursos de anulaciones, si bien suspendían la ejecución del laudo, pero por lo menos tenían asegurada ahí el dinero cuando se defina el recurso de anulación. Esto que aparentemente pareciera tan simpático se ve bastante complicado cuando en el procedimiento arbitral se ha trabado una medida cautelar en forma de retención y esa parte solicita ir a un recurso de anulación y le piden encima que vuelva a entregar un depósito, una garantía por el valor del laudo. ¿Y qué estábamos generando o estábamos generando? Y creo que hasta ahora lo seguimos generando. Vamos a estar generando un doble aseguramiento. Un primer aseguramiento fruto de la medida cautelar y un segundo aseguramiento por aplicación literal del artículo 72 que permitía recurso de anulación, haz un depósito, si no, no hay recurso de anulación, ¿no? Y la pregunta que nos planteamos, ¿no?, es si realmente requerimos tener ese aseguramiento para ir a un recurso de anulación si es que haya una medida cautelar trabada, dineraria, en forma de retención. ¿Se justificará o no? ¿Qué dice la judicatura al respecto? Solo voy a tomar un caso por razones de tiempo nada más. No, bueno, todavía no voy a explicar el caso, pero los argumentos. ¿Qué dice? Un primer sector dice, la ley lo dice, el artículo 72 lo manda, es una condición para conceder el recurso de anulación y acá no hay mayor interpretación. Y además, también se sostiene que permite asegurar la ejecución del laudo. Y efectivamente, no negamos, permite asegurar la ejecución del laudo porque resuelto el recurso de anulación, está el dinero en efectivo para entregar. Eso sí es una buena razón, pero siempre y cuando hablemos de embargos en forma de retención dineraria. Pero si hablamos de embargo en forma de inscripción, si hablamos de embargo en forma de depósito de bienes, de secuestros, entonces ese aseguramiento no va a ser del todo efectivo,
porque los bienes secuestrados o los bienes de repente afectados con medidas inscritas van a ir recién a una etapa de ejecución forzada, un remate y todo el tiempo que implica asumir una ejecución forzada, pues realmente no es un real aseguramiento. Los que están en la otra posición, que es la siguiente, dicen no es necesario pedir el aseguramiento. Primero, porque estaríamos afectando dos veces, pidiendo dos veces garantías a la propia parte que ya ha sido afectada en un momento por cautela y ahora nuevamente una fianza o un depósito bancario. Y además porque permite o porque hay otro efecto más que todo ello, que es evitar que ingrese al control de la jurisdicción. Evitar que ingrese al control de la jurisdicción. Le niego tutela jurisdiccional, ¿no? Porque no cumplió con entregar el depósito, pese a que ya existía una cautela. Son dos criterios que se dan y frente a estos dos criterios, el que prima es el primero, aplicación textual del artículo 72 de la vieja ley. Si vemos la siguiente, hace referencia a un caso nada más que lo podemos encontrar en los archivos, y esto sí es un caso público porque ingresó a la jurisdicción y está archivado, ¿no? Una minera, la minera Rumi, Huayca Rumi, con esta empresa Corporation S.A., tuvieron una desavenencia, al final en el camino se trabó un embargo por $1.600.000, el laudo se declaró fundado y que la minera efectivamente devuelva $1 millón y tantos, ¿no? Contra el laudo se interpuso el recurso de anulación, la siguiente, y al final la sala le dijo no te admito tu recurso de anulación, pese a que ya tenía un embargo por un monto mayor de la condena, sencillamente porque tienes que colocar o depositar el valor del valor del laudo, ¿no? Le dieron un plazo de 3-5 días, no cumplió y se rechazó y no hubo recurso, no hubo control, no hubo posibilidad de verificar la validez formal de ese laudo. Y por cierto, la Suprema en una casación, siguiendo, no una casación, sino resolviendo esta apelación, la Suprema dijo yo no me pronuncio por esto, porque yo solo me pronuncio laudos nulos, pero no por temas de inadmisibilidad de concesorio de recursos, eso no es mi problema, y declaró nulo el concesorio de apelación, eso no es su tema. Entonces, esta es una simple evidencia empírica y que podemos encontrar, si seguimos analizando y buscando en los archivos de los juzgados, criterios que van de las salas, criterios que reproducen esto. Ahora bien, ¿qué sucede a partir de la nueva ley? Este escenario que les he descrito muy sumeramente ha tenido un cambio, felizmente a mi entender, bastante feliz y muy interesante este cambio que se ha dado del artículo 66. La nueva ley parte por señalar lo siguiente: la mera interposición de un recurso de anulación ya no suspende el laudo y trastoca completamente la vieja regla que nos seguía rigiendo. Ya no es suficiente plantear un recurso de anulación para suspender la ejecución del laudo. El laudo se ejecuta inevitablemente. Pero si yo quiero suspender la ejecución del laudo, tienes que cumplir dos supuestos. Y esos dos supuestos es, si tú quieres suspender la ejecución del laudo, hay que pedirlo expresamente y hay que depositar ahí recién el monto de la póliza, de la garantía o el depósito que ha sido materia del laudo. En otras palabras, no es una condición para ir a un recurso de anulación ahora que se tenga que plantear depósitos o garantías, ¿no?, por las condenas de los laudos, si es que basta interponer el recurso de anulación porque no va a suspender felizmente la ejecución del laudo. Y digo felizmente entre comillas porque también tiene sus lados débiles, como vamos a mostrar. Ahora, esto está bastante simpático cuando hablamos de laudos de condena donde expresamente el laudo condena a las prestaciones que hay que hacer, ¿no? Condenas dinerarias, entrega de bienes, ¿no? Pero cuando nos referimos a laudos que no son de condena, a laudos meramente declarativos o constitutivos que interpretan de repente algunas cláusulas no muy oscuras en alguna contratación, ahí no hay ningún valor monetario económico que asignarle. Entonces, con la vieja ley nos planteamos, ¿y cuál era el valor del depósito? Si no eran laudos de condena, eran meros laudos declarativos. ¿Qué depósito había que colocar si no había un monto condenado que señalar? La nueva ley, felizmente, ha también corregido este vicio y dice que aún en los laudos declarativos o de condena, que no tienen montos dinerarios, ¿no?, ese monto lo va a fijar prudencialmente la sala al momento de conceder el recurso de anulación. Deja la potestad de la sala fijar el monto aún en los laudos declarativos. La siguiente. En conclusión, el nuevo modelo
para el recurso de anulación reafirma dos ideas centrales. La mera interposición del recurso de anulación no suspende la ejecución del laudo, y la otra, ¿no? Toda suspensión, aún si quisiera hacerlo, tengo que entregar una garantía dineraria si es que deseo lograr ese efecto. Pero aún si no quisiera lograr ese efecto, nada impide plantear un recurso de anulación. La siguiente. El siguiente panorama, con la nueva ley, nos planteamos o se ubica en lo siguiente, ¿no? La suspensión del laudo, pero colocando, evidentemente, una garantía dineraria. Exprofesamente planteo un recurso de anulación y pido que se suspenda el laudo y por ello tengo que entregar una garantía dineraria. ¿Qué va a provocar esta posibilidad? Va a provocar dos alternativas interesantes. Primero, que al vencedor con el laudo tenga asegurada ya el dinero en efectivo para la satisfacción de la condena y evitar que ir a una ejecución forzada, cosa interesante. Pero también va a permitir que aún el vencido pueda evitar la ejecución del laudo, ¿no? Puede ejecutar los efectos de la ejecución del laudo colocando este tema de los depósitos o de las garantías. ¿Hay beneficio para ambas partes? Sí, tanto para el vencedor, que tendría asegurado ahí el dinero en efectivo líquido, y tanto para el vencido, que tendría la posibilidad de paralizar o suspender la ejecución en aras de una revisión en sede judicial. Ahora bien, la otra idea, ¿pero qué sucede si es que planteo un recurso de anulación y no pido la suspensión del laudo? Y si no pido la suspensión del laudo, implica que no voy a hacer ningún depósito. Si no pido la suspensión del laudo, acá va a dar también dos situaciones. El vencedor, ¿qué más quiere? Va a tener la satisfacción inmediata, además, aún hemos dicho, el recurso de anulación no suspende la ejecución del laudo. El problema está más bien para la parte afectada, para la parte vencida, que se ejecute el laudo y luego el recurso de anulación se declara fundado, nulo el laudo, no hay laudo, pero sin embargo ya se ejecutó el laudo. Ejecución anticipada del laudo. En sede judicial, ¿no? Las ejecuciones anticipadas de sentencia es un tema que hasta ahora no está regulado, solo hay un caso que se permite ejecutar anticipadamente la sentencia, solo hay un caso que es en el tema de alimentos, pero el resto de casos las ejecuciones se satisfacen, ¿no? con las decisiones firmes. En este caso, sencillamente no procedería. Ahora, si planteamos, ya para terminar, si planteamos la pregunta con la que inicié, por lo menos esta preocupación es, ¿se requerirá cumplir con la exigencia de la garantía dineraria cuando se va a plantear un recurso de anulación para lograr la admisión bajo el nuevo contexto de la ley? Al respecto, tenemos las siguientes alternativas. Por favor, ¿puedes pasar? Y que lo he tratado de expresar en este cuadro que consolida a lo que yo quiero llegar. Primero, si es que existe una medida cautelar por igual o mayor monto de la condena de laudo y existe una medida cautelar dineraria, la medida cautelar dineraria, esto es retenciones de dinero en efectivo, me va a permitir una realización inmediata de esos créditos, de esas condenas, a mi entender, no requeriría una garantía dineraria, no requeriría conceder un recurso de anulación y suspender el laudo, porque ya está garantizado precisamente con el embargo en forma de retención dineraria. Pero si hay un embargo, pero que no es dinerario, de repente un embargo en forma de inscripción sobre un edificio, este embargo en forma de inscripción sobre el edificio no es una garantía de realización inmediata, sino que va a caminar por todo el trance de una ejecución forzada que va a generar todo un tiempo, si bien asegura, pero no asegura una satisfacción inmediata como si es el dinero en efectivo. En ese caso, tampoco yo podría pedirle que me entregue una garantía dineraria por el mismo monto de la cautela, pero sí podría pedirle que el monto sea menor, al de la condena o al del laudo,
al de la condena que contiene el laudo. ¿Por qué? Porque tengo yo una garantía, si bien no es inmediata, si bien no es de satisfacción inmediata, pero que a futuro va a responder. Graduación en el monto de las garantías, graduación en el monto de los depósitos para poder suspender la ejecución del laudo. ¿Es factible? Sí, y esto es precisamente una de las novedades que recoge el artículo 66. ¿Quién gradúa el monto? ¿Quién dice, pese a que las partes lo hayan pactado o que no lo hayan pactado, quién gradúa el monto de los depósitos bancarios o los depósitos dinerarios que se tenga que hacer para lograr la suspensión de la ejecución de un laudo? Lo hace la sala civil, el órgano jurisdiccional será el que tendrá que graduar y decir, si bien no te voy a obligar que deposites el íntegro de la condena del laudo, por lo menos deposita un monto prudencial o prudencial, porque ya hay una medida cautelar que está también ya garantizando el derecho de este demandante o no demandante, solicitante del recurso de anulación. La idea es esa, es una interpretación que por lo menos le pongo a su consideración, construida a partir de la nueva lógica que maneja el artículo 66 en atención a las garantías, y que todo esto se va a debatir y se va a desarrollar y se va a definir en sede judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, tenemos la intervención del profesor Franz Kuhnmüller, quien abordará el tema de la defensa del Estado en el arbitraje de inversiones. Buenas noches. Yo me pregunto si mis amigos me tratan así, ¿cómo me tratarán mis enemigos respecto a mi amigo Horacio, que tira la bomba apestosa y se va, pero en fin. Eso me fuerza a... Bueno, primero voy a consumir 5 minutos nada más para hablar de la defensa del Estado en el arbitraje de inversiones, que es un área de investigación académica en la que estoy trabajando últimamente. A eso me voy a referir después, pero tengo que hacer un preámbulo importante. Como ustedes saben, estamos en una coyuntura de cambio normativo de la legislación de contrataciones y adquisiciones del Estado. En este escenario hay que decir dos cosas. Uno, nosotros no hacemos el reglamento. El reglamento lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas en un trabajo de coordinación con todos los sectores del Estado y con distintos ámbitos del sector privado, gremios profesionales, empresariales, etcétera. Hoy el Ministerio está trabajando, y es importante señalarlo, las personas que quieran hacer las propuestas respectivas tienen los medios a su disposición. En el caso nuestro estamos evidentemente en una etapa de evaluación del arbitraje en contrataciones y una serie de temas han sido tomados en consideración a efectos de simplificar nuestros trámites. Es más, tenemos ya una serie de estudios desarrollados a lo largo del último año con la finalidad de abordar el tema de la simplificación de trámites, eliminación de una serie de requisitos, reducción de costos y otros aspectos más, con dos objetivos precisos: reducir costos de transacción en el arbitraje en contrataciones y orientarnos hacia lo que es la descentralización y desconcentración de funciones en el ámbito nacional. Dicho esto, a manera aclaratoria, tengo que proceder ahora a usar los otros 5 minutos que me quedan para hablar de la defensa del Estado en el arbitraje de inversiones. Tenemos un primer momento en el cual había una perspectiva restrictiva del arbitraje en la región, no solamente en el Perú, en América Latina en general. Este escenario tiende a cambiar significativamente a lo largo de las últimas 2 décadas, especialmente en los años 90. Dentro de este contexto, los cambios más importantes se traducen en la liberalización del acceso del Estado al arbitraje, que es el rubro de reflexión que nos interesa a nosotros para efecto de esta presentación. La ponencia va a ser distribuida. Yo quisiera que pase a la siguiente, por favor. En la siguiente transparencia ustedes pueden ver el avance en la producción legislativa en la región. Este fenómeno no solamente se produce en el ámbito de la creación del derecho interno en materia de arbitraje en América Latina,
Como ustedes pueden ver también, los principales cambios se han dado en los años 90 y en la década presente. El último caso es el caso peruano para el año 2008. Este no es un fenómeno gratuito, es un fenómeno que tiene una fundamentación jurídico-económica sumamente importante, que entiendo se ha venido ventilando a lo largo de las sesiones en este importante evento. A esta evolución normativa hay que agregarle también digamos, mayor ratificación de tratados internacionales relevantes sobre la materia. Esta ratificación de tratados se ha producido en años recientes a través de la ratificación de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, la Convención de Panamá y la Convención del CIADI, que es un tratado internacional para el arbitraje inversionista-Estado, al cual nos vamos a referir rápidamente el día de hoy. Siguiente, por favor. Este contexto no podría, digamos, ser explicado sin tomar en consideración la normativa constitucional peruana, que abre un espectro significativo para el arbitraje del Estado. En el artículo 63, que lo hemos reseñado ahí, y en el artículo 62, una referencia expresa a que las personas de derecho público puedan someter sus controversias derivadas de relación contractual, arbitraje nacional o internacional. Este acceso o esta apertura al arbitraje entonces encuentra respaldo en sede constitucional de una manera directa, específica y claramente determinada. En el artículo 62 la Constitución Política del Estado va un poco más allá y en este caso nos habla también de la solución de controversias por vía arbitral y judicial e incorpora la figura de los famosos contratos ley, que para muchos administrativistas es una figura controvertida que limita las atribuciones soberanas del Estado. En materia de derecho internacional de las inversiones, la utilización de los famosos contratos ley y su elevación a rango constitucional no tiene otro propósito que limitar los riesgos políticos en los cuales puede incurrir el Estado y que tienen un impacto en el ámbito del derecho internacional de las inversiones, como vamos a ver rápidamente luego. Siguiente. Correcto. En materia del cuerpo normativo local, bajando de la Constitución a la Ley General de Arbitraje, ustedes pueden apreciar la Ley General de Arbitraje con disposiciones muy claras que amplían de manera precisa los conceptos relativos al arbitraje del Estado en el artículo 4 y en el artículo 2, cuando se señala que cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado, esa parte no podrá invocar sus prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones derivadas del convenio arbitral. Ahí tenemos una preeminencia del convenio que es sumamente importante tener en cuenta. Hacemos mención también acá a la Constitución Política del Estado. El resumen de esta transparencia se traduce en el hecho de una mayor precisión en la regulación de la ley general. Siguiente, por favor. Adicionalmente a esta estructura regulativa tenemos en el artículo 74 una referencia expresa a los tratados internacionales antes mencionados y la importancia y relevancia de los mismos. Nos tomaría mucho tiempo entrar en un análisis detallado de los alcances de la Convención de Nueva York y de la Convención de Panamá. Basta con señalar que son elementos de regulación jurídica para el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, que incluso tienen un alcance jurídico muy superior inclusive a la estructura conceptual de los exequatur de las sentencias judiciales. Hoy existen corrientes de revisión de la Convención de Nueva York y esto demandaría mucho tiempo analizarlo. Tenemos además las causales de negación de ejecución de los tratados, artículo 75, artículo 78, preferir la norma que favorezca la ejecución del tratado. Y además, siguiente, tenemos la normatividad especial que regula los temas referidos al manejo de conflictos en los que el Estado es parte en materia de inversiones. Y hay que mencionar acá, como se señala la Ley 28933, que crea el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversiones,
que señala las atribuciones administrativas específicas de una comisión especial que tiene a su cargo el manejo de este tipo de conflictos. Las atribuciones y funciones están señaladas en el cuerpo normativo, es un ente de coordinación que tiene un alcance jurídico de derecho administrativo y asigna responsabilidades específicas en funcionarios de la administración involucrados en este tipo de conflictos. Siguiente. Hay normativa adicional que es necesario tomar en consideración y que por ahora nos permite también señalar que la posibilidad de contratar especialistas, consultores, abogados para la defensa legal en estos casos está fuera del ámbito de aplicación de la nueva Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que todavía no entró en vigencia, y está dentro del ámbito de exoneraciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que todavía se encuentra vigente. Pero, además de esto, hay que señalar que todos estos elementos configuran las herramientas con las cuales el Estado puede estructurar su defensa en un escenario extraordinariamente complejo como es el de los cerca de 5.000 acuerdos internacionales de inversiones y en los cuales podemos derivar conceptos como la arbitrabilidad y defensa del Estado. En el caso del CIADI, por ejemplo, para poder acceder a la jurisdicción del CIADI, tienen que concurrir tres criterios de competencia en razón de la materia, la persona y el tiempo. Materia, inversiones, persona, el inversionista y el tiempo, el ámbito de vigencia del tratado respectivo. También tenemos la relevancia y la importancia de las normas sustantivas en materia de derecho internacional de las inversiones, establecidas y pactadas en tratados internacionales especializados sobre la materia, lo que nos lleva a una aplicación de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, a efectos de poder asegurar su adecuada interpretación jurídica. Y tenemos también las normas adjetivas previstas en estos tratados que regulan el procedimiento a seguir por los Estados. En todos estos espacios el Estado puede desarrollar una serie de estrategias de ataque o de defensa. La siguiente, por favor. Existe además toda una disciplina emergente en el ámbito del derecho internacional de las inversiones y específicamente en el litigio del Estado en este espacio, en tanto que ordinariamente se ha tenido como principio básico que estos tratados están diseñados para proteger a los inversionistas. Hoy en día, ante la incorporación de una serie de países en vías de desarrollo a los contenidos o digamos al espacio jurídico de regulación del derecho internacional de las inversiones, se van abriendo o se van desarrollando una serie de disciplinas que determinan o que van dando base para la creación de disposiciones que exoneran al Estado de la aplicación de los acuerdos internacionales de inversión. ¿En qué materias? Por ejemplo, protección del medio ambiente, regulación, intereses esenciales en materia de seguridad nacional, paz y seguridad internacionales, orden público, moral pública, situaciones de extrema emergencia y otras. Estas son todas causales que están tipificadas y recogidas en los acuerdos internacionales de inversión y hoy en día los Estados comienzan a desplegar y desarrollar estrategias que les permitan desarrollar su adecuada defensa utilizando argumentos para demostrar que estas causales se han producido en la realidad de los casos. Los casos más emblemáticos hoy en día y que se encuentran en curso son los casos que se han producido a raíz de la crisis argentina en el cambio de siglo y que ya han venido produciendo los primeros laudos arbitrales que, por cierto, no son consistentes en todos los casos y han dado lugar últimamente a una gran discusión jurídica de alcance global. Las conclusiones: existe una aplicación concurrente de estructuras jurídicas nacionales e internacionales en este ámbito, existe la necesidad de que el Estado mantenga una orientación estratégica de monitoreo y armonización, ya se han dado los primeros pasos con las leyes que se han aprobado. Además de esto, los acuerdos internacionales de inversión determinan evidentemente también la aplicación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. No se trata entonces de un arbitraje comercial privado, es un arbitraje que implica un alto nivel de sofisticación jurídica.
Las normas adjetivas en acuerdos internacionales de inversión recogen medios de solución de controversias conforme estándares internacionales. Las normas sustantivas del tipo de protección del trato nacional, protección y seguridad plena, trato justo y equitativo y otras, comprenden la protección de los inversionistas en estos acuerdos internacionales de inversión. Existe ahora una tendencia a la incorporación de causales de exclusión de aplicación de las reglas de acuerdos internacionales de inversión, en un escenario donde paulatinamente la jurisprudencia se ha convertido en un factor relevante. Muchas gracias por su paciencia.